la universidad, con la que están trabajando los compañeros del voluntariado, con los que están trabajando una red hermosa para mí, un ejemplar, la red de universidades. Yo veo a esta jovencita Juliana y aquí a los compañeritos de la Tecnológica, Ignacio, el corazón. Me falta uno de la Católica, pero no sé qué se hizo porque hace un ratito estaba aquí. Pero esa es la alegría, esa es la construcción de la vida, esa es la construcción de ese sueño que el profesor empezó a hablar y nos dejó como ese sabor hermoso de que es posible cambiar las cosas. Eso es. Y eso es lo que podemos garantizar nosotros. Lo único que podemos garantizar es que solo en la medida que tengamos en cuenta de qué son las cosas y cómo se hacen las cosas. Pensemos solamente en esto. Un señor que se llama Helio Gallardo, de Centroamérica, ha escrito muchas cosas muy juiciosas, pero escribió una de esas que nos patarrió a todos. Y hace 2 años nos dijo, mire, simplemente piensen ustedes que un día los ciudadanos chinos se levantan y dicen, nosotros queremos tener el mismo nivel de consumo de un ciudadano promedio norteamericano. Y ese día el planeta Tierra durará 3 semanas. Se acabó. Es el modelo de consumo, es el modelo de sociedad. Es la agresión de la marca. Yo cito con mucha frecuencia lo que digo. Entonces yo cito una familia de Calarcá con una hijita que hizo el intento de suicidarse porque no tenía tenis de marca. No tenía tenis de marca. Y todas las otras niñas del salón tenían tenis de marca y ella no tenía tenis de marca. ¿Para qué la vida sin tenis de marca? Absurdos del consumo. Absurdos del consumo. Señores que andan en camionetas, señores que andan en camionetas de 100 caballos de fuerza para mover a un ciudadano que pesa 75 kilos. Un absurdo total. Absurdo. Esa es la sociedad del absurdo de Helio Gallardo. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Hay exageraciones de eso. Cuando la Universidad del Cauca abrió ingeniería electrónica, fue la primera ingeniería electrónica de la América Latina. Y las Naciones Unidas quisieron hacerle un regalo a la Universidad del Cauca. Y le regalaron durante 2 años un docente, un catedrático, Rudolf Kapp, compañero de Caster y Kleiber, el de los textos de física, una maravilla en física nuclear, y se lo regalaron. Durante 2 años, Rudolf Kapp va a estar en la Facultad de Electrónica de la Universidad del Cauca. Rudolf Kapp llegó a Popayán, le gustó mucho los alrededores y lo primero que hizo fue comprarse un pedacito de tierra en una vereda que se llama Pueniche, donde venden el guarapo más sabroso de Popayán. Y es el más sabroso porque dicen que en el fondo de la tinaja tiene huesos de muerto. Ese es el verdadero guarapo. Bueno, pero él compró la finca y entonces él iba, y la finca era para hacer ladrillo en San Romance, era para usted montar una ladrillera, pero él dijo, voy a cultivar. Y entonces hacía un hueco y se iba para la galería de Esmeralda que queda en la parte baja de ahí de Popayán y le regalaban todas esas basuras, todos esos desechos de los repollos, los plátanos, todo eso lo echaba en una carretilla tirada en un caballo y se iba para la finquita y allá llenaba el hueco con esos desperdicios. Pero como hoy a veces tenía que dictar clase
Entonces le ponía al caballito un costadito con caña y hierba y otro en el rabo para que no echara pues el popó ahí en el suelo. Y entonces iba y parqueaba la carretilla al lado de los, en ese entonces eran los Toyota, los Jeep Toyota. Eso era de la machete en esa época, pues eso era la maravilla, tener un Jeep Toyota. Y entonces llegaba y pum, cuadraba ahí la carretilla. Doctor K, ¿sería posible que usted se comprara un Jeep? Debe ser un Jeep de esos Willys, ¿no? No decía nada del doctor K. Hasta que un día lo cogieron en su día. Y entonces les dijo algo que vale la pena pensar en eso. Yo he oído comentarios de que yo soy un estúpido porque ando en una carretilla, tirada por un caballo. Yo peso 70 kilos. A mí me arrastra el caballo y arrastra la carga que yo tengo. Ustedes tienen carros de 50, 60 caballos que trasladan y ustedes tal vez pesan menos de lo que peso yo. ¿Dónde está la estupidez? Entonces, esa es una exageración. No estamos diciendo, yo cada ratico digo que, como yo vivo en una finca, digo yo que me gustaría mucho conseguirme un caballito para venirme a la universidad, pero me imagino el escándalo. Pero no como los elementos de lógica. No quiere decir esto que vamos a acabar con el automóvil, a pesar de que el automóvil está a punto de acabarnos a nosotros. A pesar de eso, pero bueno, no vamos a acabar con el automóvil. Vamos a hacerlo lo más eficiente, vamos a ponerle celdas solares, vamos a manejar el agua, vamos a convertir el agua en hidrógeno y en oxígeno y vamos a poner todo eso que va a pasar. Todo eso puede pasar. Pero es el pensamiento de nosotros. El pensamiento que nos ha cambiado la sociedad de consumo, que nos ha puesto a construir los becerros de oro, nos ha puesto a hacer lo que no tenemos que hacer. Y a través de cajitas, de cuadraditos así, nos ha quitado hasta la palabra. Esto, cuando uno llega a un espacio como este, ustedes están esperando que la conferencia, el señor no utiliza video y lo ha atrasado. Solo habla y ríase las peleas días en clase para que los alumnos me hablen. Todos llegan calladitos y ¡pum! Se sientan ahí y a mí eso me produce pánico, porque no sé todavía frente a quién estoy. No sé si ustedes van a verlo, pero eso de llegar a 30 seres humanos. ¿Cuántos siglos de civilización para lograr tener la palabra? Para que esta cosita que está dentro, que se llama cerebro, se haya construido con la palabra. Todos esos siglos, todas esas guerras, todo eso que pasó, para uno obligar. Mire, hay momentos en que les digo, por favor, háblame. Digan algo, digan no, pónganse bravo, hagan algo, pero digan algo. Una sociedad que nos hizo perder la palabra. Que nos hizo perder la palabra. Vale si está escrito. Si está escrito, vale. Si no está escrito, no vale. Esas charlas que usted está dando de agroecología, ¿dónde están? ¿En qué revista están? ¿Esa revista está en inglés, en francés y en español? ¿O no está sino solo en español? ¿Quién dijo eso? Esa es la discusión. La palabra no vale. Y lo único que tiene el campesino es la palabra. Lo único que todavía le queda es la palabra. Entonces, hay una sociedad de raza, una sociedad que escribe, una sociedad muy culta, pero también existe una sociedad agrada, una sociedad que habla,
Lévi-Strauss, un antropólogo padre del estructuralismo en antropología, hizo un ejercicio inmensamente hermoso. Un día se resolvió en París de buscar los pueblos que hablan y se vino para la Amazonía. Y a quienes les interesa este tema, les recomiendo dos libritos de él. El uno se llama Lo cocido y lo crudo, y el otro se llama La miel y la ceniza. ¿Y qué hizo Lévi-Strauss? Vino, se fue a... Él había manejado una lengua más o menos bien, la había aprendido, que era la Taulipán. Fue a donde los Taulipán, les dijo: voy a estar con ustedes, ustedes me van a contar las cosas y yo les voy a contar lo que yo sé. Y con esos cuentos de los Taulipán y después las otras culturas amazónicas, construyó esos dos libritos que se conocen en la antropología con el nombre de las mitológicas de Lévi-Strauss. Y entonces él mismo cuenta que la primera noche él se miró el cielo, se puso a mirar el cielo. Y entonces el Taulipán, que lo iba a acompañar indefinidamente como traductor y como todo, se acostó a ver qué era lo que estaba mirando el maestro. Y entonces, pues él quería saber qué eran las estrellas para los Taulipán. Y entonces empezó a señalarlas. Y entonces el Taulipán empezó a hablar y les dijo: esos son 5 hermanitos. 5 hermanitos que cuando estaban aquí tenían una sed y no tenían agua. Y entonces resuelven los 5, pensando que el agua cae de allá del cielo, coger un árbol. La misma historia del frijolito que nos contaban cuando los cuentos de hadas. Y entonces cada hermanito cogió el árbol arriba, y cada uno llegaba al cielo, ¡pum! Y se fueron brincando allá. Cuando llegaron los mayores ya era demasiado tarde. El último dio el último pasito y quedó allá. Y entonces los 5 hermanitos dijeron: mire, allá abajo hay niños o hay seres que están necesitando agua. Y entonces se envergonzaron a tirar el agua que estaba allá. Y son las Pléyades que indican el inicio del invierno en esa zona ecuatorial. Y así cada uno de los mitos de la Amazonía se fueron construyendo desde la oralidad, y él lo único que hizo fue recoger esa oralidad y volverla a textos. Y viene la parte más dramática del cuento para finalizar, y es que Strauss le dice al que ha estado todo un tiempo con él, le dice: usted es un sabio, lo que usted me ha dicho en estos días no cabría, y le muestra un libro, y dice: no cabría en 4 libros de esto. Usted es un sabio. Y el Taulipán se queda mirando el libro, como quien mira algo extraño, y le dice: entonces cuénteme qué es un libro. Esto es lo que, duda. Y entonces se confiesa, dice: mire, todo lo que ustedes dicen y hablan, nosotros lo guardamos aquí, con las letricas, con las palabritas. Y entonces dice Lévi-Strauss, quedó mirándolo con una amargura y le dijo más o menos: pues como qué tristeza que ustedes tengan que recurrir a eso para poder conservar el saber. Muchas gracias.